¿Mm? Sí. Bienvenidos. Finalmente llegamos acá. Tras bambalina ha sido como un paso a paso para ir concretando esta posibilidad de conversación. Estamos inaugurando esta idea de crear un espacio de conversación respecto de la vida, de lo humano, de lo divino de la vida, de modo tal de propiciar esta aventura, ¿no? Esta aventura que es la vida en términos de la evolución, ¿no? No quedarnos en lo estanco, sino que tener el coraje, la osadía de sacar lo mejor de nosotros mismos. Entonces, con certeza eso no se logra en un día, en un año, y a veces es un camino donde uno avanza día a día, paso a paso. Entonces, aquí, ¿qué queremos hacer? ¿A cuál es la invitación que te estoy haciendo? Estoy haciendo a la comunidad de gestor y de Jessica Riveri, quien soy, digamos. No sé si todos me conocen, pero mi nombre es Jessica Riveri, psicóloga, master trainer en PNL y directora del instituto y fundadora del Instituto Gestor, que ya lleva varias décadas en esta aventura de propiciar lo humano evolutivo. Entonces aquí estoy con dos queridos compañeros de ruta, amigos, que por cierto los conocí a ambos a través de Gestor. Ellos llegaron como alumnos, yo trainer. Sin embargo, en este misterio de la vida finalmente mirábamos en la misma dirección. Es como teníamos vocaciones, sueños que se cruzaban. Y en eso la invitación fue decir, ¿qué tal si abrimos un espacio de conversación que nos permita salir de la reactividad, facilitar ese movimiento en que hemos estado ya varios años en uno diría, en un mundo que nos tensiona, algo caótico, de mucho cambio, de mucha transformación, y donde una visita se ha instalado en nuestras vidas que tiene que ver con la incertidumbre, la vulnerabilidad, los desafíos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer ese movimiento de salir a una meta reflexión, ¿no? De que es como, uno diría, el pez en el mar, es como ve el pedacito donde está, poder salir y poder ampliar la mirada, ¿no? Tan esencial el ampliar la mirada. Porque cuando uno amplía la mirada pasan varias cosas, ¿no? Potencia el liderazgo, se amplían nuevas opciones. Y en términos arquetípicos uno dice, uy, es una muy buena movimiento para que la sabiduría entre en nuestras vidas. Entonces, he invitado a Humberto Carmona, que me dijo sí, así que muy contenta de que pudiéramos, además él trabajó en Gestor un tiempo, él es psicólogo, tiene una consultora que hace maravilloso trabajo en términos de aportar a lo humano y también trabaja en psicoterapia. Así que, Beto, bienvenido. Muchas gracias, Jessica. Encantado de poder tener este encuentro, en definitiva, de poder conversar, como bien decías tú, salir, mirar dónde estamos, qué está pasando, qué está pasándonos. Creo que es bastante saludable, yo creo que en ese sentido. Bueno, para los que no me conocen, soy Humberto Carmona, Beto, ¿sí? Me presento siempre así en todos lados. Tengo, como bien decías tú, una consultora en desarrollo organizacional, se llama Desarrollo Humano Consultores, y trabajo ahí como coach de equipo, trabajando, yo diría, buscando de alguna forma lo generativo, lo nuevo, acompañando en definitiva a todos estos procesos en las organizaciones y también en términos individuales, ¿sí? Acompañando a mucha gente. Así que ya, pues genial. Gracias por la invitación. Y Laura, sí, también querida compañera, y bueno, compartimos, ella también es psicóloga, psicoterapeuta, es docente
universitaria en supervisiones de práctica. Y en eso también bienvenida y gracias por estar acá. Muchas gracias, Jessica, y qué placer volver a encontrarnos. Nosotros con Beto partimos juntos esta ruta en este encuentro acá en Gestor y hoy día en una retroflexión que nos va a permitir también abrir nuevas proyecciones, ¿no? En el placer. A mí me toca acompañar mucho en el tránsito a aquellos que van iniciando una ruta en lo profesional y qué rico también, qué nutritivo, ¿no? Seguir abriendo la curiosidad desde estos espacios, ¿no? Que no solo es en lo formativo, sino a veces también en lo contemplativo, en el encuentro, ¿no? Y en el gozo de algo que nos gusta mucho en nuestra profesión, que es conversar y dialogar. Cierto, ¿no? Exacto, sí. Sí, pues trabajamos a través del aula, ¿no? Entonces, bien, pues entonces en eso, ¿cuál es la idea, ¿no? El norte de esto, ¿no? Es como uno diría, la vida como un viaje evolutivo. O sea, un acto creativo, ¿no? La PNL impulsa un estilo de vida creativo. Y en eso la vocación de Gestor es promover una humanidad que viva en bienestar, en bondad, en prosperidad y en abundancia. Y por cierto, uno diría este último tiempo, hablábamos el delante, ¿no? Estas intuiciones, ¿no? Que uno tenía, ¿no? De que de alguna manera entre el 19 y 20, ¿no? Hubo un cambio que marcó un antes y un después, ¿no? Y aún estamos en el proceso de nacimiento de lo nuevo, ¿no? De alguna manera ya hay situaciones, esto mismo, ¿no? Esta posibilidad de que probablemente estas conversaciones las teníamos en aula, las teníamos en directo con las personas, con algunos de ustedes probablemente en sala, ¿no? Es como en esta comunidad donde, por cierto, son 20 y tantos años de formación, hay muchos alumnos y mucha gente nueva también que de alguna manera se siente inspirada por esta idea de vida creativa, ¿no? Vida con sentido, con autenticidad, donde uno pueda manifestar su pleno potencial. Entonces, si ese es el norte, mi invitación es como decir, a ver, ¿qué tal si partimos conversando respecto a los desafíos actuales? Me parece. Como decir, a ver, desde lo humano, ¿no? O sea, yo trabajo con personas, estamos todo el día trabajando con personas, con sus desafíos y eso. Entonces, también somos personas, también en este proceso, también hemos vivido procesos, ¿no? Entonces, desde ahí decir, a ver, si fuera como una metáfora el hoy, si partiéramos desde lo simbólico, ¿no? ¿Cómo percibimos el presente? Como en términos de sus retos, de sus desafíos, ¿no? Sí, mira, con tu pregunta a mí se me viene rápidamente una imagen. Ayer llegué acá a Santiago, soy de Quinta Región, y yo como que a mí se me viene esta imagen, el terminal de buses o terminal aéreo, como estar en tránsito de alguna manera, ¿sí? Como tanta gente de alguna forma entrecruzada, ¿sí? Pero no conectada de alguna manera, ¿sí? Como cada uno mirando o sintonizado a su destino, a su viaje, estando juntos muchas veces, pero no tan juntos, ¿sí? Esa metáfora para mí bastante explícita, si pudiéramos decirlo, de cómo estamos hoy día, ¿sí? Yo también me miraba y decía, sí, yo también voy a otro lugar, ¿sí? Y mirar el entorno y como, claro, cada uno tiene un destino, ¿sí? Es como, pero lo veo como así, es como no tan en la sintonía de que estamos todos ahí, ¿sí? ¿Sí? A mí me trae una imagen que también me conecta con la Quinta Región, que es algo que leí en un muro, que es que el mar nos recuerda a todos que somos orilla y que en algún punto fuimos mar y que también en ese encuentro hay cosas que nos toca entregar y también recibir. Siento que los últimos 2 años nos han recordado esta cualidad de lo humano, somos humanidad. Hay experiencias que trascendieron a un continente, a un límite, a un espacio, incluso a una muralla.
Directamente a todos muchas cosas nos llegó más allá de la puerta de la casa y trascendía cualquier tipo de diferenciación que pudiéramos establecer desde lo más esencial o primario. Cierto, ¿no? Y estaba como conectando en eso y decía, porque, por ejemplo, si yo pensase desde el 19 al 20, hasta ahora, digamos, de alguna manera ha habido como movimiento como de que hay un tema de vínculos que se tensionó y que se estrechó, ¿no? Como yo en clase a veces pregunto, ¿con cuántas personas interactúas ahora en relación a antes del 20? Y generalmente la mayoría dice mucho menos. Uno interactúa con menos personas o más acotado, no está esta apertura en este tránsito, ¿no? Este tránsito del avión, ¿no? Como, Exactamente. y en esta orilla estar en la orilla, uno generalmente en la orilla está contemplando el mar, ¿no? Es cierto, y uno interactúa con 2 o 3 y hace un castillo, ¿no? Como, pero en la orilla no hay multitudes, no hay grupos, si están un poquito más adentro, ¿no? Entonces, en ese límite, ¿no? ¿Cómo lo vemos ahora si entramos en lo concreto, en lo cotidiano? Sí. ¿Qué pasa en lo cotidiano, en este límite de encuentro con un otro, ¿no? Como... Mira, me conecta rápidamente el trabajo que estoy haciendo en organizaciones. Claro, que como que ha habido un replegarse, ¿sí? El desafío está muchas veces justamente en poder conectar con el otro. No solamente con el otro, sino también con este sentido de equipo, si podríamos decirlo, con el sentido ya que nos mueve más grande. En términos personales, esta interacción también con uno mismo ha estado escasa, parece, ¿sí? Como que la interacción ha estado más abundante en la mente y como que todo el resto se ha estado olvidando de alguna forma. Es como volver a recordar que hay muchas partes más en uno que son importantes de poder conectar. Creo que yo siempre lo he escuchado de ti, te lo comentaba antes, esto de la vida muchas veces tiene turbulencia. Yo creo que hoy día la vida es turbulencia, ¿sí? Y en ese sentido... por supuesto que trae un tremendo desafío. Nos remece, quizás a lo mejor una cosa adaptativa nos repliega también del otro. Y ahí muchas veces está el desafío más profundo, de cómo conectamos con más de nosotros, cómo conectamos también con los demás. Qué interesante eso, Beto. Yo lo he conversado bastante con los practicantes, a quienes me toca acompañar y en consulta. Es como pareciera ser que perdimos curiosidad, incluso de nosotros mismos. Perdimos curiosidad de que podía haber una posibilidad de vivirse distinto, de que tal emoción o tal sensación inmediatamente se asocia a tal diagnóstico. Y en eso tal vez un riesgo, yo lo evidencio mucho en esta tendencia a patologizarse, ¿no? Es o sano o no. Era como a veces o tenías o no tenías. Era como toda una prueba y perdimos esa curiosidad de eso que pasa entre medio y que en algún punto no lo evidencian las generaciones actuales, ¿no? Que han tendido a refugiarse un poco en una curiosidad que tiene 2D. Y en esto, para quienes nos están escuchando, es una conversación desde la experiencia de trabajo de cada uno de nosotros. Por cierto, no tiene el sentido de estudio científico, es como una conversación, como desde lo que uno diría desde la experiencia. Entonces, bueno, para que lo tengan presente, en que estamos compartiendo apreciaciones como desde nuestros filtros formativos, humanos, expertos en algunas áreas. Y cierto, ¿no? Como dice, falta de curiosidad,
Yo lo veo desde, me hacen, echo de menos, por ejemplo, en consulta antes recibía muchas más personas que tenían proyectos de vida para lograr y que venían acá a trabajar por esos proyectos de vida, ¿no? Hoy día recibo más como las dinámicas emocionales postraumáticas que tienen que ver con la infancia, ¿no? Es como que de alguna manera en esta turbulencia se nos activaron núcleos que son como más antiguos. Exacto. Sí, Es como que mira cómo son las cosas en ese misterio de la vida, cómo de alguna manera la misma vida se encarga como en esa sabiduría que tiene de como remover, como cuando viene el agua y remueve, ¿sí? Remueve y remueve y sale ahí a flote las cosas. A lo mejor es el momento como humanidad también de poder prestarle atención. Como también tú decías, Laura, es como en esa falta de curiosidad, como que también he visto yo atendiendo personalmente, es como querer salir de la dificultad nomás. O sea, como me pasa esto y quiero salir, ¿sí? No hay como que de alguna forma hubiera un panorama más amplio, ¿sí? Es como de alguna manera es sobrevivir algunas veces, ¿eh? O sea, como salir del impasse. Bueno, yo creo que en eso hemos tenido estresores sí. que son de mayor calibre de los que teníamos antes. Exactamente. Porque antes uno podría tener crisis en una cosa, ¿no? Sí. Crisis, no sé, de matrimonio, ya. Pero hoy día yo creo que tenemos policrisis. Sí, y es muy real porque además es una policrisis desde distintos niveles en ti, pero además en un muy corto periodo de tiempo. Es decir, en verdad digerir un shock no logras, como cuando viene el oleaje, ¿no? No logra medianamente compensar uno y ya inmediatamente tienes que continuar al otro. Entonces, ¿cómo no conectarte con la sobrevivencia? Exacto. ¿Cómo empezar en algún punto a proyectarte vivir o tal vez crear vida si de alguna manera u otra percibes constantemente algo que te tiene en amenaza? Y para mí en lo particular el último tiempo ha sido identificar cómo muchas veces eso lo tenía o lo llevo muchas veces en una estigmatización adentro. Lo he evidenciado mucho en el trabajo, pero también en la ruta personal. Le compartía antes de que conversáramos, ¿no? Estos últimos años para mí ha sido volver a redescubrir de cómo me posiciono sin experimentar dolor, pero también desde una asociación de una experiencia que tanto me acotaba el mapa, ¿no? Me dificultaba tanto poder mirar todo el resto del paisaje como mirar acá. A veces me quedaba solo porque tenía una ventana que podía sostener en esta sobrevivencia en vez de poder mirar las 3 o 4 que hay acá. Bueno, yo creo que esa es la idea, ¿no? Como cuando uno está en sobrevivencia, el tema, el desafío es cómo uno trasciende, ¿no? Cómo puede... Sí. Como dice, sí, es como sobrevivencia en una dimensión. Sin embargo, hay algo que es trascendente y que no cambia, ¿no? Cómo uno logra no perder esa conexión que para mí ha sido un trabajo en este tiempo, ¿no? Como uno dice, cómo uno logra mantener conexión con su ser, ¿no? Como dentro, porque... Ciertamente yo creo que hemos estado con crisis oleajes, ¿no? Cuando tú dices oleaje, es una muy buena metáfora, hay oleaje, o sea, yo creo que nunca pensé que era posible que uno pudiera ver el impacto de una pandemia, por ejemplo. Nunca lo pensé, nunca pensé levantarme, creo que fue un día domingo, sábado, ver mi celular y saber que había matanzas en Israel, Gaza, como que partía una guerra o en Ucrania y que viven. Entonces son estresores externos que llegan al individuo, ¿no? Y que impactan en sus niveles de estrés y lo sitúan en sobrevivencia, ¿no? Exactamente. Sí. No olvidemos que la sobrevivencia sigue siendo parte del proceso de evolución. Exacto. El planeta ha tendido a ese ciclo, la vida atiende a ese ciclo, tiene una etapa. De alguna manera u otra, nacer tiene una cierta cuota de sobrevivencia. Sí, ¿no? Fíjate que en términos personales creo sí es importante
como que la dificultad ya está instalada, ¿cierto? Y cómo de alguna manera personalmente uno, por lo menos el ejercicio que estaba haciendo es, ¿qué aprendo? ¿Qué aprendo? ¿Cómo puedo aprender algo aquí? ¿Sí? Por ejemplo, el otro día vamos a una intervención en crisis, primera sesión, y mi socia, mal, la tuve que dejar en algún punto y yo partir a la sesión. Entonces, desde ahí decir, oye, qué increíble, y que hasta en términos personales la dificultad está todo el rato presente. Entonces, ¿cómo lograr conectarte ahí y decir, ya, pero a ver, confiar en que lo que se va a ocurrir va a ser importante y va a ir en pos de ese desarrollo, en pos de algo que es importante que pase y avance ahí, ¿sí? Entonces, pero en ese sentido es como cuando uno está en esa emergencia y si tienes ese minuto así como de lucidez, como para darle espacio y decir, aquí es importante centrarse en lo que puedo sostener, ¿sí? Ya, esto es un aprendizaje también, ¿sí? Y en eso, por ejemplo, ¿cómo logran conectarse a la confianza? ¿O cómo facilitan ese proceso cuando uno está en esas situaciones de estrés? ¿Cómo hacerlo, no? Si vamos, porque la idea es que tú que nos estás escuchando también, ¿no? Es como puedas ir tomando luces, que ganas de también escucharte, así que también nos puedes escribir. Para cómo uno logra ser rebelde, ¿no? Porque de alguna manera la sobrevivencia, es cierto, te sitúa en estrategias de sobrevivencia, ¿no? Entonces, si se activan en un nivel, como uno diría, sin la conciencia despierta, uno dice a nivel egoico, el concepto técnico, te va a llevar a la desconexión, ¿no? Dependiendo a nivel reptiliano, son estrategias emocionales en que te vuelcas para adentro, o no sé, a nivel límbico, empiezas a proyectar en el otro, o sea, de una u otra forma te desconectas del momento presente. Ese es el tema de la sobrevivencia. Entonces, si quisiéramos ser rebeldes, ¿no? Rebeldes y mantener la conciencia despierta en situaciones de alto estrés. ¿Qué cosas le han servido en, no sé, en las intervenciones o en lo personal que facilita eso? Sí, a ver, en las intervenciones individuales yo he estado enfatizando mucho más hoy día, antes que nada, la actitud con uno mismo. O sea, no es llegar y revisar algo, sino que tienes que de alguna forma traer aquí esa actitud positiva que muchas veces ha estado en ti. Hoy día estás pasándolo mal, pero ha estado en ti, y cómo esa actitud positiva, ya sea relacionada con las personas que tú quieres, las cosas que te gusta hacer, tus mascotas, lo que sea, cómo traes aquí eso para poder hacer, como dice Gilligan, esa conversación del té, esa ceremonia del té con la dificultad, porque desde ahí puede ocurrir algo nuevo, ¿sí? Si no es tensión más tensión, es como tratar de ¿cómo salgo? ¿Sí? ¿Cómo se me lleva ahí, ¿no? Sí. El foco, ¿no? De Sí. ahí, tenso, ¿no? Y eso habla de una conexión personal distinta, porque por lo general uno se reta, se desconecta, se evita, ¿sí? Hay tantas maneras. El monstruo del festival. Sí, exacto. Y en términos organizacionales, fíjate que nosotros también, claro que está muy relacionado con los vínculos, es como cómo conectarnos desde el humano primero. Hemos intencionado actividades en donde a partir del jefe, que vamos a hacer un trabajo en equipo, primero hable de sí mismo, cuál es su origen, y de repente sale una dinámica tan distinta. Yo también vengo de allá, también soy el primer profesional de la familia, entonces se siembra otro ambiente. Desde ahí también poder tener algunos acuerdos explícitos respecto de cómo queremos conversar, también cómo queremos vincularnos aquí frente a esta dificultad. Creo que es súper importante, porque si no llegar y conversar, es como volver a tensionarse. Y desde ahí, por lo menos cuando tú dices rebelde y positivo. ¿En qué sentido? ¿Dónde está lo saludable? Yo creo que me sujeto a eso hoy día.
Y cuando lo transmito, digo yo, hay necesidad hoy día de encontrar lo saludable y como que toda la gente dice, sí, es verdad, ay, por favor, Por así, favor, ¿dónde ¿no? está lo sano? Y creo que esa es como mi bandera de alguna manera de enfoque, ¿sí? De sostenerme, aunque no lo sepa, porque es súper incertidumbre también para uno como interventor, pero sí confiando en que está ahí, y se puede despertar y puede movilizar mucho cambio, un cambio que a veces son súper sencillos. Me ha tocado en equipos que de repente dicen, ¿sabéis qué? ¿Y si tomamos desayuno? O sea, y si nos saludamos al llegar, versus que no son cambios técnicos tan grandes. Después vendrán los otros cambios, pero como que la esencia, la base es si nos convivimos mejor, si nos llevamos mejor. Y si uno piensa, si te escucho ahí, ahí hay una decisión. Mm, Es como decidir por una vida saludable, ¿no? Como, y es exacto. simple, ¿no? Mm, Es simple. Algunas veces es muy simple, ¿no? sí. Estaba en esa reflexión, me tomo de lo que planteaba Beto del vínculo. Mm. Creo que si empiezo a reflexionar de los procesos que me ha tocado acompañar, pero también vivir en estos años, ha sido como cómo vuelvo a restablecer el vínculo con la vida, ¿no? Porque en la sobrevivencia hay un estreche, ¿no? Hay tal vez un rechazo, un no quiero, hay una retención, pensaba en lo físico, ¿no? Uno se pone retentivo, no quiere soltar nada, que nada salga del hogar, que nada salga de la pieza, del contenedor, ¿no? Y cómo en un vínculo en algún punto también surge un vínculo conmigo en un vínculo con un otro, ¿no? Creo que, por ejemplo, una de las cosas que más se resalta en la pandemia, ¿cuánta gente volvió a cocinar? ¿Cuánta gente volvió a tejer? Y hay un punto en donde ya salías del tejer para ti, sí, Cocinar. sí, No, tejer. también, o pintar. Y ahí me retrotraigo a un concepto que recuerdo haber escuchado en una clase acá, que tiene que ver con el arte sano, el arte que sana. Exacto. Y cómo a veces lo saludable va vinculado a un proceso en transición. Tengo hoy por hoy una persona que acompaño que es sommelier y su pareja es chef, y ellos hablan de ese espacio que co-crean en el cocinar o en el preparar un exquisito trago juntos y cómo eso después se abre. Tengo a otra persona que acompaño y para ella es cuando ella corre, como ella entra en un grado de respiración que no tiene cuando no sale a trotar. De por sí lo veo en los practicantes. Tengo practicantes muy tecnológicos, entonces es cuando juegas videojuegos. Cuéntame, ¿cómo estás tú ahí? Es que juego completo. No es solo mi mano que se mueve mi cabeza, me posiciono, entro, tengo posibilidades de nuevos escenarios, salgo, como en el juego del sabor, como la experiencia sensorial. A mí en lo particular una experiencia que me centra es escalar. Yo escalo y esta cabeza entra en silencio. Solo puedo centrarme en cómo mi cuerpo sabe a dónde tengo que moverme. Cuando, por ejemplo, también me meto al agua, ¿no? Ingreso al agua haciendo surf, como que tengo que identificar si voy por arriba o por abajo, ¿no? Entro en una danza, me abro a un encuentro. Creo que en algún punto el abrirse nuevamente a un encuentro con un otro desde un valor, más que solo desde un costo, ¿no? Desde el ser alguien que en algún punto va a aportar algo. ¿Cómo volvemos a conectarnos con ese aporte? ¿No? En la cocina, ¿no? ¿Y qué te parece si le pones orégano? ¡Ah! Nunca se me había ocurrido el otro día cocinando con amigos. Oye, el eneldo, ponle eneldo, prueba el sabor. ¿Y cómo cambió? Qué rico, ¿no? El plato se hizo junto, se hizo distinto. Pensaba en cuando uno aprende a andar en bici. Qué importante es cuando hay alguien que está ahí, como comercial de Soprole cuando uno era pequeño, ¿no? Y que te dice, vale, lógralo. Si el objetivo no es que andes sin rueditas, es como que vayas sintiendo que tu cuerpo logra sostenerse, logra estar en el mundo, logra estar y estar en ti es un espacio de vida que vuelve a ser seguro. Y si tú piensas ahí, la amplitud, cuando te escucho, y efectivamente estoy de acuerdo, pensando en qué quiero que aprendas, quién está escuchando, cuando uno se contrae en la sobrevivencia o sale a batallar, la energía guerrera de la resiliencia sale con un foco y donde habitualmente hay mucha energía mental, ¿no? Como que ahí está el foco, ¿no? Sin embargo, ahí quedas como en una diferenciación. Cierto, no estás agónico, no estás en el miedo, pero sigues unido al miedo, ¿no?
Exacto. Entonces ahí se estrecha la conexión a tus mentes, ¿no? Como uno diría, ahí de alguna manera cuando tú dices el deleite de comer, empieza a aparecer el cuerpo. El estrés en la sobrevivencia tiene una condición somática, biológica, neuronal, química, neurotransmisores, hormonas. Entonces, que el cuerpo empiece a tomar otro ser, ¿no? Que empieces a vincularte con otro, es como tu corazón, es como que empiezas a estar más amplio, ¿no? Exacto, sí. Como que uno no se queda pegado solo en un pedacito de uno. Sí. Como, y uno empieza a acarrear todo lo que uno es, pues. Mm, O sea, sí. como a habitar todo lo que uno es, ¿no? Sí. El cuerpo, sí, ¿no? Como en eso lo perdemos. Yo tengo la impresión que Como que nos estrechamos de los alguna estrechamos, manera. Sí, ¿no? Nos comprimimos de alguna manera. Comprimimos Sí, y nos listo. ponemos, ¿no? Es Sí. como... Sí. Interesante lo que dices tú, porque eso de alguna forma como que irradia para todo ámbito, ¿ah? Es como cómo empieza a aparecer más de uno. Empieza a aparecer como cuando llega la luz y en el escenario empieza a aparecer más de ti, ¿sí? En los trabajos en equipo también, cómo salgo de mí y empieza a aparecer el otro, el equipo, ¿sí? El desafío que tenemos, el que de alguna forma somos personas, aunque sea tan cliché, pero lo experimentamos y desde ahí decir, sí, en realidad vale la pena estar aquí o vale la alegría, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, interesante poder tomárselo así, como que hoy día más que nunca poder tomarse de eso y decir, sí, hay mucho más en uno, ¿sí? A veces a lo mejor hasta solo se nos ha olvidado que somos más, ¿sí? Es que pareciera ser que nuestra expresión también se acotó. Me recuerdo mucho de los niños cuando juegan con las voces. Cuando, ¿qué vas a jugar? Voy a jugar. Y viene una toalla, viene una sábana, y viene un sonido, y pasaste de ser de Spider-Man a ser Thor, y después te transformaste en un leñador, o pasaste de ser bailarín, bailarina, a alguien que de alguna manera u otra construía. Ese potencial de posibilidades de ser que no tienen que ver con un objetivo propiamente tal, pero que te llevan a una parte. Pero como en esa ruta del gozo-disfrute. Recuerdo mucho en las rutas de trekking o en este caso también donde tú vives, esos bosques hermosos que tienen, ¿no? Y cómo tú identificas de dónde viene la humedad solo porque logras observar esa estructura que te da la ruta de cómo llegar a la playa versus cómo profundizar mucho más en toda esa explanada. Sí. Como esa curiosidad que vuelve al detalle, pero un detalle que vuelve a la mirada apreciativa. Exacto. Es un concepto. Aquí y ahora, ¿no? Aquí Y aquí y ahora, ¿no? en el Exacto. aquí y ahora. Sí, como- fíjate que a mí me conecta con el trabajo en organizaciones. Hemos sido muy enfáticos hoy día y creo que está súper vinculado a lo que tú dices, soluciones livianas. Antiguamente la tenía que hacer un Cartagán, tremendo proyecto, y eso hoy día, en buen chileno, guatea, porque no tiene sustento, ¿sí? No tiene la fuerza también el equipo como para poder llevarlo. Entonces, desde ahí, el ser enfático en el aquí y ahora, hoy día conectados como estamos, ¿qué solución sencilla, liviana, no pesada, sencilla podemos de alguna manera implementar para ir avanzando un poquito más hacia ese lugar que queremos ir? ¿Sí? Y fíjate que ha resonado bastante, bastante Y a veces poder hacerlo. simple, ¿no? Como súper simple. Yo creo que muchas veces, por ejemplo, es como uno dice, a ver, para. O sea, está la activación, está el miedo, está la mente a full tratando. Hace una pausa, solo una pausa. Y mira a tu alrededor. Es como el ejercicio, mira 3 cosas. ¿Ya? Lento. Exacto. Escucha. Porque a veces está tan activado el ruido interno que no escucha. Y tenemos un solo par de orejas. Entonces uno dice, escucha. Y siente tu cuerpo. Porque muchas veces uno pasa por sobre su cuerpo, ¿no? Es como pasa por sobre, ¿no? El objetivo es tan potente que uno pasa por sobre. Entonces sentir el cuerpo. Y poder hacerlo como uno diría, una práctica que no te toma más de 5 minutos y que de alguna manera uno decide hacerlo y puede cambiar un estado. Entonces decide, ¿no? Como, y cambia la perspectiva, cambia el movimiento.
Y en eso que tú dices, yo he reflexionado harto, venía en el viaje, venía diciendo, ¿qué conversación tendremos? Cuando tú decides eso, contigo mismo, contigo misma, es un acto de tremendo amor por ti. De repente, el explorar la dimensión del amor o del cariño, si pudiéramos decirlo, conexión, de repente digo, para que no haya resistencia en los contextos organizacionales. Es también un acto significativo. Yo creo que de alguna forma, aquí tengo a un referente que es mi suegro, que él siempre habla del amor en las organizaciones. Y creo que en el fondo esa inmensidad de expresiones, creo que de alguna manera son un aliciente y muchas veces el elemento para poder justamente avanzar o lícitamente poder estar un poco mejor, ¿sí? Quiero enfatizar que muchas veces uno lo puede decir como una palabra que se usa como para el amor de pareja, pero aquí hay tantas dimensiones que yo creo que atraviesa todo el quehacer humano. Todo el quehacer humano tiene un acto de alguna manera cariñoso. El cariño, el amor, de alguna manera, eso también es un tremendo despertador. Y yo creo que es esencial, ¿no? Lo Es comparto, esencial. esa vinculación hacia, ¿no? Porque amor, no muerte, ¿no? Sí. Y desde ahí me trae un poco a la perspectiva de uno como sistema siendo parte de un sistema, ¿no? Estas presunciones también de presuposiciones de la PNL, Exacto. ¿no? Y me amplía también a quién toma la decisión. Creo que otro recurso exquisito ha sido descubrir que hay más partes en mí que pueden tomar decisiones, Exacto. ¿no? Puedo tomarlas desde distintos estados y en eso se abren distintos horizontes teniendo los mismos elementos iniciales de receta. Y ahí yo diría, por ejemplo, que es importante, ahí tiene una cuota de coraje. Una Completamente. cuota de coraje en los equipos de poder salirse de uno. Salirse de mi necesidad, salirse de que en realidad esto es un problema inamovible. Revelarse. Y revelarse, pero es un acto de coraje en positivo, de rebelde de alguna forma de los hábitos, de los condicionamientos. Me incluyo, no que lumbrera. Y también en términos individuales, un acto de coraje también de salirse del hábito de estar con uno de la misma forma en que está. Y decir ya, aquí hay algo importante que hay que darle la bienvenida y hay que acogerlo y hay que ver de qué manera puede ayudarme a avanzar. Esos son yo lo digo así como los momentum internos, no sé si les ha pasado, ¿no? Son momentos internos que son llamados, cuando uno dice llamado pero lo vive, este es el llamado. Y en eso, ¿no? Los momentum, ¿no? En esos momentos. Y qué importante desde eso, qué relevante es identificar que en esos instantes hay un llamado, hay una decisión que tomar, hay algo. Y tal vez a veces nos complicamos mucho, ¿no? Exacto. Nos pedimos mucho. Tal vez dentro de lo importante, lo esencial, eso que me mueve, ese para qué, van a ser 3 decisiones importantes, 2 tal vez. Y el resto van a ser decisiones pequeñas que puedo llevar con más liviandad. Ahí ese poder identificar ese filtro, ¿no? De lo urgente, lo importante, lo esencial, qué relevante es también en ese de encontrarte contigo, en ese instante. Exacto, sí. Interesante lo que estás diciendo porque de alguna manera está en lo reactivo, es urgente, ¿cierto? Entonces uno sale de repente lo mejor, lo más o menos y lo peor. Y ahí también es importante, valga la redundancia, ¿qué es lo importante acá? Desde ahí me hace pensar que de alguna forma uno tiene que volver a las cosas esenciales, a lo mejor desde la PNL, que tiene que ver con poder traer acá el mapa no es el territorio. Se nos olvida. Tanto que se nos olvida. Como que mi mapa es la verdad y la realidad y de repente es una parte más. ¿Sí? Y eso de alguna forma ya crea un puente conmigo mismo, por supuesto, con el otro, y eso de alguna manera también empieza a ser liberador, porque en el fondo, mi mapa me está estrechando, mi mapa me está tensionando al otro, está tensionando la situación, y entonces se puede enriquecer, ¿sí? Se puede ampliar. Y en esa tensión
ahí crece el amor, ¿no? Exacto. O sea, crece el amor en términos de abrirte a la legítima, diría Humberto Maturana, existencia del otro. Exacto. Y también abrirte al amor interno, ¿no? Porque es cierto, uno va captando lo esencial, ese es el regalo que trae en los momentos caóticos, como ese es el potencial regalo. Sin embargo, también trae una carga emocional enorme, ¿no? Cuando yo les decía, como compartía en esto de, claro que uno en clínica recibe mucho más desafíos emocionales hoy día, ¿no? Ansiedad, tenemos niveles de ansiedad, el otro día leía, ¿no? Uno de cada 4 trabajadores siente ansiedad en su trabajo. Tenemos desafíos emocionales, depresión sin lugar a dudas, una cosa importante. Entonces, ¿cómo uno también se instala como desde el amor interno, de poder acompañarse en estos procesos, ¿no? Es como cuando uno se sienta al lado de uno y dice, yo me acompaño hasta que se pase, ¿no? Porque es humano sentir todas estas emociones en momentos de alto estrés, ¿no? Como de incertidumbre, más aún mantenidos en el tiempo, ¿no? Esto lo conocemos muy bien, o las personas, me imagino, lo conocen cuando uno lleva un familiar enfermo mucho tiempo, ¿no? El primer año uno tiene recursos para hacer frente, el segundo, pero cuando ya vaya en el 9º, realmente es como muy agotador, ¿no? Entonces es como que hay un proceso natural donde hay emociones. Entonces la invitación, y a ti que tú nos estás escuchando, a que no te confundas con el egoísmo ni el narcisismo, porque de eso no estamos hablando, sino que cómo haces un acompañamiento gentil, ¿no? Gentil de ti mismo. Y por cierto, en ese proceso te vas a conectar más fácil contigo y vas a poder tomar mejores decisiones, más alineado a lo esencial, con mayor apertura. Y bien, pues te dejo la invitación en nuestras redes, Instagram, puedes escribirnos en Facebook, en nuestro canal de YouTube. Si tienes algún contenido, algún tema que te encantaría que pudiéramos conversar, en esta perspectiva, ¿no? De iluminar la vida como una aventura evolutiva, ¿no? La vida no es para padecerla, sino para crear, decía un querido maestro. Entonces, de que puedas impulsar el movimiento semilla que está en cualquier presente, ¿no? En cualquier situación hay una potencialidad evolutiva, una potencialidad creativa. Así que si estás hasta acá, te agradecemos. Sí, feliz. Nosotros lo hemos pasado bien. Sí, entonces, muy bien. Ha sido un gozo. Ha sido Exacto, un gozo, sí. así que bien, pues buena vida para ti y para nosotros. Exacto, sí, acá estaremos. Disfrútate.